Tenemos ahora sí el texto del Evangelio, lo voy a leer. Este texto del Evangelio es largo, pero está muy denso porque comprende prácticamente una gran parte del discurso del Sermón de la Montaña, que después de la presentación de las bienaventuranzas, pues Jesús nos dice esto. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra y que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento? Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Pues muy bien, vemos que aquí en el texto pues aparecen algunas veces unos corchetes, por ejemplo aquí, y termina acá, y luego aparece otro aquí y termina más adelante, ¿verdad? Hasta acá. Pero luego aquí otra vez un corchete y ese corchete se cierra hasta la siguiente página. ¿Verdad? De hecho, aquí creo que ya se me pasó ponerlo. Bueno, ¿por qué son esos corchetes? Porque cuando el texto es muy grande como este, y por ejemplo, luego pasa que hay padres que tienen misa tras misa en distintas comunidades o capillas, pues tienen que acortar el texto del Evangelio. Entonces, lo que está entre corchetes es lo que se propone que uno puede brincarse. Pero bueno, aquí nosotros no estamos en esa situación de tener que correr de una capilla a otra. Y entonces pongo el texto completo porque además ofrece todo el contexto de lo que Jesús nos está enseñando. Vemos algunos puntos de meditación. En Mateo, la justicia consiste en cumplir la voluntad de Dios. Comienzo con esto porque el tema de la justicia abarca todos los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Entonces, cumplir la ley de Dios, eso es
cumplir la voluntad de Dios y eso es ser justos. La ley de Moisés bien se condensa en 10 mandamientos, condensa ahí la voluntad de Dios. Y muy importante lo que dice Cristo, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, a darle plenitud. ¿Cómo se da la plenitud a una ley que taxativamente nos dice tienes que hacer esto y aquello no? Jesús puntualiza entonces el espíritu de la ley. Lo que hay que cumplir es el espíritu de la ley, no la ley por la ley, porque los fariseos cumplían la ley, pero no cumplían el espíritu de la ley. En el Evangelio de San Lucas, por ejemplo, aparece el pasaje de Jesús contando la parábola del buen samaritano, que dice que por ahí había un joven que había sido asaltado y estaba herido, tirado en el suelo, ensangrentado, y pasó un sacerdote, y al verlo tirado, se fue a la otra acera del camino, la otra orilla del camino, y continuó su camino. Es lo que significa el verbo antiparelten, que en griego significa se pasó a la otra acera, al otro lado u orilla del camino, y continuó su camino sin ayudar al que estaba ahí tirado. Lo mismo hizo un levita. Entonces, este sacerdote y este levita, ¿qué estaban haciendo? ¿Por qué no ayudaron al que estaba tirado? Resulta que ellos estaban cumpliendo la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés dice que los sacerdotes, para realizar el culto que deben ejercer en el templo, deben estar puros. Y cuando tú tocas, en cambio, a una persona ensangrentada, cometes impureza cultural y tienes que hacer un chorro de abluciones y oraciones para poder recuperar la pureza. Entonces el sacerdote dijo, no, pues ¿para qué me complico la vida? Es más, si también el libro de Números dice, por ejemplo, si tocas un cuerpo de un difunto, un cadáver, también incurres en impureza. Entonces el sacerdote pensó en sus adentros, pues mejor me hago como que no vi nada, porque si toco a este hombre que está ensangrentado o resulta que está muerto, ya no puedo ejercer mis oficios en el templo. Y como la ley dice que como soy sacerdote debo cumplir con eso, pues mejor me hago de la vista gorda. Lo mismo pensó el levita, porque los levitas hacían la función casi de sacristanes ahora, los que ayudan a los padres en las parroquias. Entonces, el levita, como está al servicio del sacerdote en el templo de Jerusalén, también debe estar en pureza cultual. Por eso tampoco ayuda al hombre que está ahí tirado. Fíjense cómo entonces ellos dos están cumpliendo la ley de Moisés, pero no cumplen el espíritu de la ley, que es la caridad. Formalizan su cumplimiento de la ley en virtud de lo que para ellos es conveniente, pero no se ponen a pensar que a los ojos de Dios lo que debe prevalecer es la caridad y la atención del necesitado. Y eso ya venían los profetas, pero estos se hacen de la vista gorda y cumplen la ley por cumplir ciertos preceptos, pero no puntualizan el espíritu de la ley. Por eso Jesús ahora en estas enseñanzas que hemos escuchado dice, antes se les dijo, haz esto, haz aquello, pero yo les digo. Y en ese pero yo les digo, Jesús va haciendo una serie de puntualizaciones que refieren al llamado espíritu de la ley. Ujú. Por eso dice, les aseguro a ustedes que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Porque la justicia de los escribas y fariseos radica simplemente en cumplir la ley por la ley. Caen en el formalismo religioso y no llegan al espíritu de la ley. Antes se les dijo, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal, pero no te limites a eso. Yo les digo a ustedes, ¿verdad? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal, el que insulte a su hermano también, y el que lo desprecie será llevado al lugar de castigo. En pocas palabras, ¿cuál es el espíritu de la ley? Respeta y ama, respeta y ama a los demás, con quien tengas incluso alguna diferencia.
Por eso ahora pasa con el tema del altar. Si vas a ofrecer tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene alguna queja contra ti, o sea, si honestamente reconoces, pues que tú eres la causa de la molestia de tu hermano, arréglate con él, reconcíliate con él, para que tu ofrenda no sea un acto de hipocresía. Ujú. Y por eso pone ahí, arréglate pronto con quien tengas diferencia, no vaya a ser que alguno de ellos no te la perdone y te meta en la cárcel. También han oído ustedes que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que hay que ir más allá. O sea, el espíritu de la ley nos habla de tener el corazón puro y limpio y no simplemente limitarse a evitar las relaciones sexuales con gente que no es tu esposo o esposa. Ajá. Hay que ver más allá, hay que ver el espíritu de la ley que apunta hacia la pureza del corazón. Igual acá las partes del cuerpo, que si tu ojo, tu mano te llevan a pecar, arráncatelo. No, bueno, no hay que tomarlo al pie de la letra. A esto se le llaman hipérboles, es decir, exageraciones en una enseñanza moral. A lo que apuntan las exageraciones o hipérboles es a la radicalidad con la que tú debes procurar hacer el bien y alejarte del mal. Esto de arrancarte el ojo o la mano y arrojarlos de ti es simplemente una expresión exagerada que apunta a lo que realmente es importante, que debes procurar en todo momento ser justo, tener un corazón limpio y no dejarte llevar por las pasiones. Luego, el que se divorcie de la mujer, bueno, puede entregar su certificado de divorcio, era lo que decían ahí que Moisés permitía, pero en realidad hay que ver más allá. Ujú. Porque igual casarse con divorciados se comete adulterio, porque se está relativizando la ley de Dios, la bendición de Dios, y no nos toca a nosotros relativizar las cosas sagradas. Entonces, la enseñanza de fondo es la radicalidad que debemos reconocer a las cosas sagradas. Lo mismo, igual los juramentos. Quizá ahí viene una referencia a los juramentos imprudentes que luego encontramos en el Antiguo Testamento, como cuando un rey juró que sacrificaría al primero que se encontrara si derrotaba a sus enemigos en batalla. Y resulta que al regresar sale su hija a recibirlo y como es la primera que se le encontró, pues la tiene que sacrificar, la tiene que matar porque ha jurado a Dios eso. Y Dios nunca se lo pidió. El otro, pues, quiso cumplir ese juramento para no quedar mal con Dios, pero en realidad Dios nunca le pidió que sacrificara a una persona. Entonces fue un juramento imprudente. Entonces Jesús dice, ustedes no anden jurando. No juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, tampoco jures por tus hijos, ni siquiera por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ninguno de tus cabellos. Es muy importante entonces que una persona se procure conducir con rectitud, con prudencia, como les decía, las virtudes cardinales de las que nos hablan ya los filósofos griegos como Aristóteles y Platón, pues son necesarias en la vida de una persona. Una persona que tenga fe, esperanza y caridad como dones que el Espíritu Santo infunde en nosotros, no necesariamente es una persona recta o justa, con templanza, prudencia y fortaleza interior o interiores, pues. Una persona que incluso vaya a misa todos los domingos puede ser que en el fondo sea una persona no virtuosa, chismosa, mentirosa, mal hablada, etcétera, y esa persona hace de su vida una completa contradicción y su vida es una tragedia, porque incluso se da cuenta que no vive en virtud y comprende que aunque se dé de golpes los domingos en su pecho, ¿verdad? De decir yo pecador, pues no le sirve de mucho porque no tiene la virtud que le da pues una constancia en su vida.
Es necesario tanto una cosa como la otra, fe, esperanza y caridad como dones que el Espíritu nos da, estas virtudes teologales, pero las virtudes cardinales siguen siendo también fundamentales. Vemos también, por otro lado, Jesús nos invita a vivir con radicalidad nuestra elección por Dios. Ujú. Si la religión se reduce a cumplir normas, fácilmente perdemos de vista su esencia, como aquel sacerdote y levita que dejaron tirado al hombre herido. Tuvo que llegar un samaritano que no tenía estas restricciones de su perspectiva religiosa para ayudar al pobre lastimado, y finalmente ese fue el que cumplió la voluntad de Dios porque se hizo prójimo del necesitado. La verdadera religión es vivir la caridad y el servicio a los demás a ejemplo de Jesús. A esto, por ejemplo, la carta de Santiago en el capítulo 1 nos habla insistentemente de lo que es la verdadera religión, que es ver por el necesitado, sobre todo a la viuda y el huérfano, en sus aflicciones. Por tanto, vivir la caridad y el servicio a los demás encarnan realmente el espíritu de la ley, y entonces vemos que eso es lo que hizo Jesús a lo largo de su ministerio. Cada vez que él se acercó a un enfermo, a un endemoniado, a una persona que se sentía marginada por la sociedad, Jesús le ofreció caridad y servicio. Ujú. San Ignacio de Loyola, que ya nos había dicho ahí el principio y fundamento en el número 23 de los ejercicios espirituales, que es el hecho de elegir solo aquello que más nos lleva a amar, servir y reverenciar a Dios, pues aquí también ese principio y fundamento ya lo vemos de manera concreta. ¿Cómo debo actuar? Siempre amando y sirviendo a los demás, a ejemplo de Jesús, procurando imitar las virtudes del Señor. La vida cristiana, la vida moral cristiana, por tanto, es imitatio Christi, o sea, imitación de Cristo, que vivió la esencia de la ley de Moisés, así le dio cumplimiento, y así también nosotros hemos de procurar vivir la esencia de las normas y prescripciones que nos vienen en la Biblia, que se sintetiza muy bien en el ejemplo de Jesús. Muy bien, pues teniendo en cuenta estos puntos, pasamos entonces a estas orientaciones para nuestra vida cristiana. Optar por Cristo es elegir vivir en sabiduría, rectitud y santidad. Procura no tanto vivir sabio, recto y santo, simplemente imita a Jesús y el Espíritu Santo hará que vivas en sabiduría, rectitud y santidad. Enfócate en lo esencial que es la persona de Cristo y todo lo demás se te da por añadidura. Vivir en sabiduría, rectitud y santidad será lo que el Espíritu Santo opere en ti en la medida en que tú honestamente busques imitar a Cristo. Como somos débiles, invoquemos siempre al Espíritu Santo, pues no sabemos orar como conviene. Esto ya lo decía San Pablo en sus cartas, pues así también hemos de procurar disponernos siempre al Señor y así no fallaremos. Ujú. Hay que fijarse en lo central, la persona de Cristo, imitar su ejemplo. Para ello siempre es conveniente leer todos los días el Evangelio, no solo porque viene en los misales, sino porque Cristo es nuestra meta. Y para que Él sea nuestra meta, todos los días hemos de procurar conocerlo más. Ujú. Ya lo decía San Jerónimo en su comentario al libro del profeta Isaías: quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. Hagamos de la Biblia, por tanto, las Escrituras sagradas, ese diario caminar para conocer más profundamente a Jesús cada vez, poderlo imitar, y el Espíritu Santo hará que crezcamos en sabiduría, rectitud y santidad. Para pasar al canto entonces, hagamos nuestra reflexión personal. Vamos a darnos estos 7 minutos de silencio
para que cada quien haga su meditación sobre estos puntos, que le pidamos en el silencio a Cristo que nos ayude a elegirlo. Todos tenemos una vida diferente, enfrentamos desafíos diferentes, pero la esencia de la vida cristiana es la misma. Dejo aquí estos puntos y en silencio cada quien trabaje en su interior.